De la República al Imperio. La República Jacobina. Guerra contra Inglaterra. Guillermo Pitt temía que la Revolución Francesa afectase a la Gran Bretaña. Hasta el último instante, el primer ministro inglés hizo lo posible para evitar tal azote, pero los franceses no le dieron tregua. Al prometer la Convención Ayuda Fraterna a todos los pueblos que intentasen rebeliones políticas, el 19 de noviembre de 1792, Francia declaraba de hecho la guerra al orden entonces imperante y a los gobiernos en funciones, lo que planteaba una cuestión bastante grave. Además, algo más grave todavía, habían ocupado Bélgica y amenazaban a Holanda. El pueblo británico acrecentó su antipatía hacia los revolucionarios franceses hasta el paroxismo. Al anunciarse la ejecución de Luis XVI, hubo luto como si se tratase de un soberano británico. Los teatros cerraron sus puertas y una multitud de ciudadanos exigían la guerra con Francia ante el Palacio Real. Pitt vacilaba aún, pero los franceses lo sacaron de dudas, dirigiéndole una declaración de guerra en debida forma el 1 de febrero de 1793. Poco después, tropas inglesas desembarcaron en el continente, iniciándose de este modo una contienda que, excepto alguna breve interrupción, duró 22 años, de 1793 hasta 1815. Inglaterra combatió para conservar su posición mundial, su riqueza y su poderío, pero también por sus principios políticos. Gran Bretaña no podía admitir que los jacobinos dictasen lo que debía o no hacer toda la humanidad. Pitt esperaba una guerra de corta duración. Estaba convencido de que la falta de dinero conduciría a Francia al desastre en los campos de la batalla, y tomóse el tiempo necesario para iniciar la guerra. Pitt hizo actuar a la flota británica, envió tropas al continente y formó una coalición con Austria, Prusia, las Provincias Unidas, Rusia y España. El 18 de marzo el general Dumouriez, quien había ocupado Bélgica, fue vencido por los austríacos cerca de Neerwinden y sus tropas evacuaron el país a toda prisa. Dumouriez realizó entonces una pirueta política inesperada. Intentó marchar hacia París, derribar a los jefes revolucionarios y restaurar la monarquía. Sus soldados rehusaron seguirlo y Dumouriez se pasó al otro bando. Se iniciaba otro periodo difícil para la revolución. En la primavera de 1793 el enemigo invadió de nuevo el territorio francés, al propio tiempo que la Vendée se sublevaba contra la República. Los jacobinos en el poder. Los jacobinos vieron la necesidad de un fuerte poder ejecutivo y actuaron con mucho método y sin piedad. En abril de 1793 fue creado un comité de salvación pública, con la misión de velar por la seguridad del Estado y en especial por la prosecución de la guerra. Desde el primer momento, Danton fue su personalidad maestra, convirtió el comité en verdadero gobierno del país. Al propio tiempo se instituyó un tribunal revolucionario para juzgar a los sospechosos de actividades antirrepublicanas, con amplísimos poderes y veredictos sin apelación. Por último, el 2 de junio de 1793 los jacobinos promovieron un nuevo golpe de Estado. Las tropas cercaron las Tullerías, donde la Convención celebraba sus sesiones desde hacía tiempo. Acto seguido, Brissot y otras 27 personalidades destacadas del partido girondino fueron arrestadas por alta traición. Los girondinos tenían las más nobles intenciones, pero la suerte estaba contra ellos. En su entusiasmo se lanzaron a una guerra de la que no podían desligarse, entre otras razones por verse incapaces de poner orden en la hacienda pública. Los girondinos amaban la revolución como el más radical de los jacobinos, pero no se daban cuenta de que solo con este amor no podían triunfar. No obstante, supieron desaparecer con mucha serenidad y valentía. El 31 de octubre de 1793, 5 carretas salieron de la cárcel donde se hallaban los girondinos. El pueblo parisiense estaba acostumbrando ya al espectáculo de los coches siniestros, pero aquel día ocurrió algo especial. Los desgraciados girondinos entonaban una canción, la Marsellesa, el himno de la patria y de la libertad. Cantaban aún al subir los peldaños de la guillotina, incluso bajo la cuchilla. Al fin, solo se oyó una voz poderosa y solemne, la de Vernigot. La revolución empezaba a devorar a sus propios hijos. Muerte de Marat. 3 figuras femeninas se destacaron con nitidez en la historia confusa y agitada de la revolución durante el verano y otoño de 1793. Las 3 acabaron su existencia de un modo entonces habitual, el patíbulo. María Antonieta es la primera de ellas. Sus últimos años de sufrimiento la habían abrumado, pero también engrandecido. La reina se resignó a su suerte. Los propios guardianes del templo admiraban a aquella desdichada que mostraba tanta dignidad. María Antonieta no ignoraba cuán irrisorias eran sus posibilidades de libertad, de escapar a la desgracia de su esposo. Su actitud era cada vez más altiva. La sentencia de muerte contra la viuda Capeto fue pronunciada el 16 de octubre de 1793 y ejecutada la mañana siguiente.
La segunda mujer es la enemiga de María Antonieta, a quien siguió pocas semanas después en el cadalso, la señora Roland, alma de los girondinos, arrestada junto con aquellos hombres a quienes tanto había inspirado. Roland dijo con calma: hoy un palacio, mañana una cárcel. Esta es la suerte de los justos. La tercera mujer es Carlota Corday, quien el 13 de julio de 1793 llegó a la casa de Marat, pero este no aceptó su visita. Volvió más tarde, insistió y entró. Marat sufría una enfermedad cutánea que le imponía baños prolongados, de modo que la recibió metida dentro de una bañera. Carlota entabló con el tribuno una animada conversación. De pronto sacó un cuchillo y lo atacó. Pocos minutos después, Marat exhalaba su último suspiro. María Antonieta encarna la reacción realista, Roland el espíritu romántico de los girondinos y Corday la oposición de las provincias contra el despotismo de París. El Comité de Salvación Pública. Junto al de Danton, dos nombres serían pronunciados con temor. Uno, el de Saint-Just, quien se creía obligado a guillotinar a cuantos sospechaba que se apartaban del camino de las virtudes cívicas. El otro, Couthon, abogado de carácter puritano. Robespierre ingresó en el Comité de Salvación Pública a finales de julio de 1793. A su vez, Carnot fue nombrado miembro del mismo en agosto. Se trataba de un oficial de ingenieros de unos 40 años de edad. Robespierre había decidido concentrar las fuerzas para abatir al enemigo exterior y aflojar el cerco puesto por los aliados desde el Canal de la Mancha hasta los Pirineos. Carnot, después de su nombramiento como ministro de guerra, promulgó el decreto de la leva en masa, instaurando el ejército francés, modelo de los actuales ejércitos. El país se convirtió en un enorme campo atrincherado y París en su arsenal. La consigna militar del enemigo era paz y rey. Francia respondía guerra y república. En septiembre de 1793 los ejércitos republicanos vencieron a los ingleses cerca de Honskohe, obligándolos a levantar el sitio de Dunkerque. En octubre aplastaron a los austríacos en Batigny. En diciembre rechazaron al enemigo hacia el este. Al propio tiempo obligaron a los ingleses a evacuar Toulon. En realidad, aquella república de Danton, que Danton llamaba una e indivisible, estaba a punto de desintegrarse en el verano de 1793. Muchas regiones se rebelaron contra París porque no querían dejarse gobernar por los sans-culottes. Las provincias aspiraban a disponer de su suerte. En marzo de 1793 los yuanes de la Vendée se habían sublevado contra la República. Después del encarcelamiento de los jefes girondinos el 2 de junio, los demás miembros del partido se habían dispersado por todo el territorio y excitaban desde sus escondrijos a las poblaciones contra el régimen jacobino. Estos lanzaron entonces una contraofensiva fulgurante. Una tras otra las ciudades rebeldes cayeron en sus manos. En otoño de 1793 el número de detenidos en las cárceles parisienses era de unos 8.000 y en todo el país la cifra podría multiplicarse por 10. Se calculaba en 3.000 el número de guillotinados entre 1793 y 1794. En provincias ascendía a docenas de miles. Eran considerados enemigos de la revolución no solo los adversarios manifiestos, sino también los tibios e indiferentes. Fouché escribió: ejerzamos la justicia ejemplo de la naturaleza y venguemos como debe hacerlo el pueblo, aniquilemos como el rayo. Saint-Just sentenciaba: solo tiene derechos en nuestra patria quien haya contribuido a emanciparla. No obstante, incluso el propio Danton empezó a dudar. El antiguo jefe de los cordeleros no reconocía ya su revolución. A Santos no le gustaban los dogmas. En su calidad de presidente del comité, Danton había hecho votar por la convención en abril de 1793 una moción por la que Francia prometía solemnemente no inmiscuirse en ninguno de los asuntos internos de otros estados, pero él no pudo sostenerse al frente del comité, debido a que no fue reelegido a principios de julio de ese año. Los partidarios de Robespierre se volvían contra él por considerarlo un derrotista. Actuaba también un radical extremista, Hébert, uno de los jefes de la Comuna, editor del periódico más difundido del país. Pretendía extirpar toda forma de cristianismo y sustituir el culto cristiano por el de la razón. La cronología cristiana fue abolida para dar paso al calendario republicano, que estuvo en vigor oficialmente hasta el 1 de enero de 1806. El ateísmo más absoluto figuraba en el programa de Hébert, pero Danton y Robespierre repudiaban el hebertismo. En diciembre de 1793, Camilo Desmoulins, amigo de Danton, sacó un periódico, El Antiguo Cordelero, que contenía una serie de violentos ataques contra Hébert y sus partidarios, abriendo paso a la detención y condenación al patíbulo de los hebertistas. Marzo de 1794. El 30 de marzo, Danton fue arrestado y con él sus últimos colaboradores, entre ellos Camilo Desmoulins.
Saint-Just subió a la tribuna de la convención y acusó a Danton y a sus amigos. Danton se defendió como una fiera desesperada y fulminó una serie de acusaciones contra el hombre del terror. Todo fue en vano. Se le condenó a muerte junto a sus amigos. Sus últimas palabras fueron para el verdugo: «No te olvidéis de enseñar mi cabeza al pueblo. Vale la pena». Era el 5 de abril de 1794. El directorio, el culto al ser supremo. El 18 de junio de 1794, Robespierre, presidente de la convención, se dirigió al campo de Marte al frente de sus colegas. Iba a celebrar la ceremonia que proporcionaría a su pueblo una nueva religión, el culto al ser supremo, que reconocía la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Era un homenaje a la razón encarnada, en primer término, en la virtud individual y cívica. Robespierre rendía así un homenaje a su grande y venerado maestro, Juan Jacobo Rousseau. El 10 de junio un decreto definía las atribuciones del Tribunal Revolucionario. Su tarea consistía en castigar a los enemigos de la nación, considerando como tales a todos aquellos que laborasen en favor de opiniones monárquicas y contra las ideas revolucionarias, y a todos cuantos entorpecieran las operaciones militares de las Fuerzas Armadas del país. El tribunal no podía escoger más que dos sentencias: la absolución o la muerte. El 9 de Thermidor. El 27 de julio, 9 de Thermidor, Robespierre lanzó un violento ataque contra ciertos convencionales sospechosos de oposición. Se esperaba, por tanto, una nueva depuración. Sin embargo, los conspiradores se le adelantaron. En la sala de la convención se oyeron gritos de «¡Muere el tirano!». Desencadenándose un tumulto, Robespierre y sus amigos fueron arrestados y el incorruptible trabó a su vez conocimiento con la guillotina. Al día siguiente, narra el historiador Teófilo Lavalette, fue conducido junto con su hermano, sus dos colegas Henriot, Fleuriot, Payan, Dumas y el 19 y 16 miembros de la comuna ante el Tribunal Revolucionario, que después de reconocer la identidad de los 22 acusados los envió al suplicio. 28 de julio de 1794, Robespierre, Coutron y Saint-Just permanecieron inconmovibles. Después de la ejecución completóse la derrota de la comuna con la muerte de 82 de sus miembros. Barras y los incroyables. Al año de la caída de Robespierre se promulgó una nueva constitución, la del año 3. Desaparecida la convención, Francia seguía siendo una república, pero sin el sufragio universal previsto en la de 1793, que nunca se aplicó, y sin participación administrativa popular. Solo quienes poseían determinada fortuna tenían derecho a elegir a los miembros de la representación nacional, integrados por dos cámaras: el Consejo de los Ancianos, compuesto por 250 representantes de más de 40 años, y el Consejo de los 500. Los proyectos de ley adoptados por estos eran sometidos al voto de los ancianos. Estos, a su vez, nombraban a propuesta de los 500 a los 5 miembros del directorio, órgano del Poder Ejecutivo. Trataban de implantar así la separación de poderes según el espíritu de Montesquieu, oponiéndose al ideal de igualdad rusoniana. La evolución de Francia en esos años puede resumirse así. Los católicos pudieron restablecer su culto. Se volvió a la libertad de conciencia, se cerró el club de los jacobinos y los monárquicos levantaron cabeza. Según la Constitución del año 13, el Poder Ejecutivo residía en un directorio. A la sazón, el directorio era Barras, ex jacobino regicida, pero también ex vizconde. Barras poseía la exquisitez del aristócrata y la moral del perfecto aventurero. En el verano de 1794, los hombres del terror, los discípulos de Marat y demás diputados de la convención solo pensaban en sus cabezas. Por eso atacaron al régimen de Robespierre y enviaron a la guillotina a sus últimos representantes, Fouquier-Tinville entre ellos. Este contraterror hizo furor en la primavera de 1795. Barras y los suyos se volvieron contra los reaccionarios y realistas que intentaban la restauración de los Borbones y se dedicaron a disfrutar del poder. En aquella época, un joven oficial deambulaba por París en busca de empleo. Era Napoleón Bonaparte, quien decía: «Los hombres se han vuelto locos con las mujeres». Estas mujeres, sin embargo, eran las célebres bellezas del directorio: Nuestra Señora de Thermidor, la esposa de Talleyrand, la señora de Recamier, quien ayudó a Talleyrand a reinar en la vida mundana, y Josefina de Beauharnais, viuda de un aristócrata guillotinado y amante de Barras. Uno de los señores del terror era Fouché, elegido por la convención en 1792. Enviado a Lyon, organizó allí la matanza más desalmada. Él votó la muerte del rey tanto como la de Robespierre.